gustaría agradecer y valorar el esfuerzo del Poder Judicial en transmitir esta audiencia, que creo que es un esfuerzo relevante en materia de transparencia y de acceso a la información, en particular al respecto a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. Hace presente que la aludida resolución anterior que todos mencionan de esta ilustrísima corte, esta parte solicitó copia del audio y se les fue negada. Así que creemos que la transmisión de esta audiencia justamente va en el sentido contrario a ese tipo de resoluciones y ayuda a proteger nuestros derechos como sociedad. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, con vuestra venia esta defensa viene a solicitar se confirme la resolución apelada por el Ministerio Público y el resto de los querellantes institucionales, de los cuales se restó el Ministerio del Interior en la apelación, en base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación expongo y que dividiré en tres aspectos. El primero, solicito se confirme esta resolución porque excluye el peligro para la sociedad como fundamento de la prisión preventiva. En segundo lugar, me referiré a la desproporcionalidad de la medida impuesta, que ha durado más de un año, y sobre todo haciendo énfasis en los impactos que esta prisión ha tenido en la integridad de mi representado. En tercer lugar, y por último, me referiré a los fines procesales cautelares que debe regir a una prisión a toda medida cautelar, para referirme a cuáles son los aspectos que concurren en esta causa y que justifican justamente la solicitud de esta parte de que se confirme la resolución del juez de garantía. Su señoría, en relación al primer aspecto, esta parte recoge efectivamente y valora que el fallo de la resolución del juez de garantía excluye el peligro para la sociedad como elemento que fundamenta la causal. Ahora, esta parte ha sostenido y ha buscado ser coherente porque mucho se me critica por no hacerme cargo de los elementos fácticos del caso, lo que se conoce tradicionalmente como la forma y circunstancia. Esta parte ha buscado ser coherente con una premisa relevante en materia de defensa de derechos fundamentales, en particular respecto a lo establecido en el artículo 7.3 de la Convención Americana, que tiene que ver con que internacionalmente y convencionalmente se ha sostenido que el peligro para la sociedad como fundamento es contradictorio y transforma con la Convención Americana y transforma la prisión preventiva entonces en un arresto arbitrario. Esto, que ha sido sostenido reiteradamente por esta parte y que parece generar una molestia especial en las querellantes institucionales, justamente tiene su asidero en diversas normas de carácter internacional, porque me gustaría mencionar que la resolución del juez de garantía del 4 de enero en esta misma causa justamente recogió los parámetros de control de convencionalidad para entonces fundamentar la libertad del imputado en base a esta exclusión del peligro de la sociedad. ¿Por qué uno sostiene y por qué la Corte Interamericana sostiene que es arbitraria la medida basada en el peligro para la sociedad? Justamente es inconvencional porque solamente se basa en considerar un delito investigado por el propio ente investigador, por el propio Ministerio Público, el que realiza la imputación. Y es de ahí donde se pierde, entonces, el principio de inocencia y además donde se pierde justamente o donde se le otorga los fines punitivos a la prisión preventiva, lo que es contrario efectivamente a la Convención, y no solo a la Convención, sino a nuestra Constitución. Además, hemos sostenido reiteradamente que este criterio que califica a la Corte Interamericana como irrazonable, impredecible y falto de proporcional es aún más profundo cuando se trata de ilícitos presuntamente perpetrados en contextos de situaciones de violencia interna, que no alcanzan el umbral de conflicto interno, como fue precisamente este caso. Así se transforma en una categoría sospechosa que responde a lo que la criminología denomina ciencias actorales. Imaginarnos qué habría pasado. Hablar del imputado reiteradamente como el que participó, el que perpetró los hechos, y alejándonos no solo del principio de objetividad que debía regir la acción del Ministerio Público, sino también del principio de inocencia. He sido muy cuestionada también por los querellantes institucionales y el Ministerio Público por referirme reiteradamente a los tratados internacionales, y por eso voy a citar a dos autores masculinos y profesores de Derecho Penal de nuestro país para fundamentarlo. Me refiero al profesor Javier Velázquez, que precisamente sostiene en su investigación que la arquitectura del artículo 140 justamente es arbitraria porque se basa en elementos no objetivos. Del mismo sentido, el profesor Salas Astrián nos dice que la prisión preventiva, cuando se funda en el peligro para la sociedad, se transforma en una medida inescarcelable, que es justamente lo que siempre el Ministerio Público trata de alegar en este caso, es como dónde están los nuevos antecedentes para terminar con la prisión preventiva. Es que si hablamos de peligro para la sociedad, nunca vamos a escarcelar a una persona, ya justamente lo que menciona este autor y profesor de la Universidad Católica, como ya mencionaba, pero
Para terminar con esta como seguidilla de críticas que recibió a este tipo de argumentación, voy a citar una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso 4282-21. En este caso, la Corte de Apelaciones, en su considerando número 5, sostiene específicamente que reitera lo que ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago en afirmar que no puede entenderse que la prisión preventiva pueda ser un cumplimiento adelantado de la sanción. No se puede observar al supuesto delito y su penalidad, y mucho menos, dice esta resolución, puede otorgársele por finalidad la de apaciguar la indignación pública provocada por la comisión del hecho, sus circunstancias concomitantes y sus efectos. En este caso, justamente lo que hace esta resolución es considerar que, como en mi caso de mi representado, el imputado no tenía antecedentes penales anteriores, aunque sí tenía unas investigaciones precisamente por hechos similares, pero como no estaba condenado, se consideró que eso no podía considerarse como antecedentes previos. Pero me gustaría mencionar quién es el imputado que fue liberado en esta causa con esos argumentos. Crespo. Es Crespo Guzmán el que fue liberado en base a esos argumentos que yo he sostenido reiteradamente en estrado y que he sido, como yo he mencionado, criticado por los clientes institucionales. Ahora, sin dejar de ser coherente, sin dejar de ser congruente con los argumentos que sostengo, sí me voy a referir a lo que tanto se me ha recriminado, formas y circunstancias. Su señoría, esta parte, aquí quieren manifestar un elemento propio de la vulneración que ha sufrido el principio de objetividad, en este caso por parte del Ministerio Público. En este caso, contrario a lo que exigen las normas de la debida diligencia en materia de derechos humanos, no ha existido más de una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación del Ministerio Público ha sido la misma del día de la detención. Quisiera señalar que en este estado, que la detención de Nicolás Piña fue arbitraria, fue por agentes estatales de civil, que lo golpearon a su madre que se encontraba con él, que justamente como mencionaba la señora relatora y la señora fiscal, en este caso lo único que hay es un video de una persona con antiparra, una bolsa, una persona mencionaban también con antigases, una persona absolutamente no identificable. Y el único elemento probatorio que había en este caso es el relato de los mismos aprensores, que si lo viéramos a la luz de los derechos internacionales serían casi secuestradores, porque lo detienen de civil, lo suben a un vehículo civil y no institucional, al menos exteriormente, y con los vidrios polarizados para efectuar la detención. Desde ese día, ningún antecedente que salga de las declaraciones y de las pruebas rendidas por la misma institución policial ha sido rendida en esta causa. Quiero insistir que el principio de objetividad se expresa en debida diligencia en la formulación de diversas hipótesis de investigación que tienen que ser excluidas a lo largo de una investigación. Durante un año, el Ministerio Público no ha incorporado ningún elemento que justamente busque presentar diversas hipótesis de perpetración. Incluso acá también se señalaba el contexto. Habían distintas personas, el vehículo, según lo que señalaban, ya estaba ardiendo. Eran múltiples personas. Acá nadie más, ninguna otra persona se le tomó declaración. A ningún civil ha rendido testimonio que no sea de los, justamente como yo mencionaba, de los que participaron de la detención y que sostienen que lo siguieron. Y aquí solo estamos basando sus testimonios. Por eso siempre he querido evitar, porque cualquier discusión en este sentido nos llega a afirmar y reafirmar o fundamentar el peligro de la sociedad, que como defensora de derechos humanos yo debo excluir de mi argumentación en coherencia a lo que establece el principio, las normas de convencionalidad. Su señoría, en relación a la desproporcionalidad de la medida y el impacto en la integridad de la persona de Nicolás. Una prisión preventiva es arbitraria no solo cuando se funda precisamente en el peligro para la sociedad, sino también cuando en su curso se producen hechos incompatibles con los derechos fundamentales que justamente el Estado y las diversas instituciones que participan de esta audiencia, todas instituciones públicas, deberían garantizar. Aquí, la duración de la medida, según la Corte Interamericana, es arbitraria cuando supera los 8 meses. En este caso, llevamos un año en prisión preventiva. Mucho se ha dicho de la revisión anterior de la Corte de Apelaciones, justamente que hay una gran diferencia. Un año, que precisamente fue el tiempo que consideró el juez de garantía para la modificación de la medida cautelar. Pero también quisiera mencionar algo. Existen diversas consecuencias en derecho laboral, en los derechos laborales del imputado cada vez que transcurre un mes en prisión preventiva, particularmente cuando se trata de personas sobre las cuales rige el principio de inocencia, y en el caso de mi representado, que sostengo, es inocente. Quisiera mencionar acá la investigación realizada por el ministro Grau,
el ministro de Economía, que justamente tiene que ver con los impactos de la prisión preventiva en los derechos laborales y que afirma que además por cada mes que una persona está en prisión preventiva, porque acá todos se mencionan como que un mes más, un mes menos, no fuera algo determinante importante en la vida de los seres humanos cuando están en prisión preventiva. Justamente aquí el ministro de Economía establece que el 12% del salario se ve afectado mensualmente con un mes más en prisión preventiva y un 7% de posibilidades va aumentando de encontrar trabajo después de que es una persona inocente liberada. Las condiciones carcelarias, su señoría, nosotros hemos sostenido, no solo en estrado, sino también en el Senado, que la salud de Nicolás se ha visto absolutamente dañada, ya sea acompañado de un informe médico en esta audiencia, informando la visita pasada del 12 de marzo de un equipo médico integral que lo visitó como consecuencia de una resolución judicial. También acá hay una diferencia con la revisión anterior de la medida, porque justamente ahí no contamos durante un periodo importante con la autorización de Gendarmería para la elaboración de informes médicos y por eso tuvimos que solicitar al juez de garantía que nos autorizara esto y así es como el equipo médico conformado por 3 doctoras de distintas áreas de la salud participaron de esta visita reciente el sábado pasado. Ahí explican cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas de Nicolás como consecuencia de su privación en un recinto concesionado. Otro elemento que también esta representación ha denunciado, particularmente en el Senado y la Cámara de Diputados, y también ante la fiscal judicial y el presidente de la Corte Suprema, en relación al incumplimiento de lo que son las cárceles concesionadas y pidiendo también la supervisión del MOP en este sentido. Hemos señalado que nuestra víctima sufrió diversas infecciones como consecuencia de las chinchillas, que no existe agua en el recinto penal, y también evidentemente las condiciones psicológicas del daño que está determinado, que no solamente tienen que ver con la prisión y la libertad en sí misma, sino también con la respuesta judicial y los procedimientos que ha tenido esta causa. El Ministerio Público ha mencionado que incluso las dilaciones han sido como consecuencia de que solicitamos carpetas, ¿no? ¿Es eso un derecho mínimo que justamente debería gestionarse de tal forma con una entidad que defiende el principio de objetividad que justamente no debería impactar en el proceso, incluso para la diligencia solicitada por esta parte respecto de la prueba de ADN? Yo tuve que dirigirme al señor fiscal regional en esta causa porque el Ministerio Público había generado una serie de obstáculos para permitirnos esa medida. No quiero dejar de mencionar que justamente lo que mencioné al inicio de la intervención que tenía que ver con que Nicolás debería estar libre del día martes. Pero esto es muy importante, porque acá se mencionaba que un día más, un día menos no es significativo para la vida de las personas privadas de libertad, pero el día de ayer el hijo mayor de Nicolás cumplió 11 años y sí habría sido una diferencia significativa en la vida y la integridad no solo de él, sino de su comunidad y su familia, el que las instituciones acá presentes tal vez no hubieran apelado esta resolución absolutamente fundada. Nicolás también posee tiene una hija de 5 años. Yo creo que cualquiera de nosotros que es padre y es padre de niños pequeños sabe, y niñas pequeñas, que el impacto de un padre que dejó de ver a los 4 años a su hija y que hoy día tiene 5, es dramático en una familia. No puede existir como una invisibilización de estos elementos que se plantean como aquí no existe nada nuevo. Y efectivamente necesito mencionar también las características y estigmatización de este caso. Su señoría, citando el informe de la Comisión Interamericana, es importante mencionar la relevancia de medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta parte no comprende cómo el que se libere a una persona y se le impongan otras medidas cautelares del impacto y la proporción de las establecidas acá por el juez de garantía pueden significar un agravio para las instituciones estatales acá presentes. Me gustaría mencionar justamente que la Comisión Interamericana ha indicado expresamente que el establecer medidas alternativas permite evitar la desintegración y la estigmatización comunitaria de las personas imputadas. Implica también algo que al fisco de Chile le importa mucho, el uso adecuado de los recursos públicos. Adicionalmente, la Comisión Interamericana señala que las personas que se encuentran privadas de libertad poseen una desventaja procesal. Acreditar las verdades de estos hechos que han golpeado profundamente de este tipo de imputaciones, de lo que conocemos como los presos de la revuelta, y establecer la verdad de lo ocurrido en procesos absolutamente en igualdad de armas, parece crucial en la narrativa histórica de lo que estamos construyendo hoy día en Chile. En este sentido, recordar también que la Comisión Interamericana ha señalado que es un elemento crucial de la independencia de los operadores de justicia, relevar la importancia de la prisión preventiva como un elemento excepcional.
Eso no solo rige para el Poder Judicial, sino para las diversas instituciones estatales que conforman parte de esta audiencia. Para terminar, su señoría, mencionar cuáles son los fines legítimos de la prisión de toda medida cautelar, que tiene que ver principalmente con neutralizar los riesgos procesales. En este caso nos encontramos frente a un caso cuya investigación ya fue cerrada, por lo tanto no existe un riesgo para el éxito de la investigación. Entonces observamos el segundo fin legítimo que respalda las medidas cautelares. Esto es eludir la acción de la justicia, es decir, la no comparecencia en juicio, o como se conoce más comúnmente, el peligro de fuga. En este caso nos encontramos frente a un profesional joven sin antecedentes penales, que tiene un fuerte arraigo social, como mencionaba, tienen una hija y un hijo pequeño, pero además tiene una madre que desde el día que participó de esa detención, desde el día que ella también sufrió la golpiza por parte de Carabineros cuando fue detenido y su hijo arrancado de sus manos para ser subido a un vehículo civil de color blanco, esta madre se transformó en una persona defensora de derechos humanos. No solo me ha acompañado a cada una de las audiencias de esta causa para mostrar el arraigo social que ellas poseen como familia, sino que ha participado en diversas reuniones en el Senado y con el propio presidente de la República, para señalar que lo que más importa hoy día en este caso justamente es que Nicolás pueda participar de un juicio. Acá lo que siempre se ha aclamado es un juicio para probar la inocencia de Nicolás después de las diversas estigmatizaciones que ha sufrido incluso en estado por autoridades estatales que lo han tildado de delincuente, que participó de estos hechos así abiertamente. Es tanto el arraigo social que posee esta familia, Nicolás, que incluso esta representación no apeló de un hecho que nos parece totalmente desproporcional a la luz de los antecedentes que existen en nuestro país. 20 millones de pesos como una medida de caución sabemos que es desproporcional. Esta corte y esta sala especialmente conoce bien el tipo de medidas y de caución que se establece, por ejemplo, para los graves violadores de derechos humanos, que están amenazados por penas incluso mucho más altas de las que pareciera hoy día estar amenazado Nicolás. En esos casos, de los graves violadores de derechos humanos en Chile, por lo general no se fijan más de 500.000 pesos o 250.000 pesos. Ella menciona el caso de Crespo, que efectivamente ni siquiera se le estableció un tipo de caución. Pero esta familia no apeló de esa resolución. ¿Por qué? Porque esta familia incluso quiere aprobar a través de un esfuerzo familiar y colocando en prenda del Poder Judicial el hogar familiar de la abuela de Nicolás, que es el hogar donde se encuentran todos viviendo, para acreditar que Nicolás quiere participar del juicio, que no hay ningún peligro de fuga. Acá ya para terminar, necesito responder al Consejo de Defensa del Estado un hecho que me parece crucial. El estándar internacional en materia de posibilidad de fuga no se basa en la prognosis de la pena, no se basa en la supuesta pena o en el riesgo que esta pena involucre para la fuga. Se basa, como precisamente ha dicho la Corte Interamericana y precisamente en el presente caso de Romero versus Argentina, en 3 elementos: hechos específicos, criterios objetivos y argumentación idónea. No puede reposar el peligro de fuga en conjeturas. Y justamente todos los elementos que está rindiendo esta parte, que va desde la calidad de profesional, de padre, de hijo y de no antecedentes penales, y además de una caución de la importancia y desproporcionalidad que se está fijando en esta causa y que esta parte no apela, creo que justamente se relacionan con esos criterios objetivos y están lejos de ser conjeturas como las que se han planteado aquí por las partes querellantes y por el Ministerio Público. Por estas razones, su señoría, ilustrísima Corte, solicito se confirme la resolución del juez de garantía y se otorgue la libertad a mi representado con las medidas